Muy bien, continuamos en Ánfora 2021 de BIS Televisión. Hoy día, viernes 18 de junio. Reiterado el saludo a los amigos que están enlazados a través de Voces Migrantes Televisión. Y estamos nosotros en Lima, Perú. Vamos a entrevistar, Miguel Ángel ya está en línea, el sociólogo Víctor Caballero, es un experto en solución de conflictos sociales. Creo que la denominación normalmente es experto en conflictos sociales, no es en la solución de conflictos sociales, la precisión, porque lo otro se prestaría a otras interpretaciones. Víctor, bienvenido a Ánfora 2021. Vamos con Miguel Ángel a conversar en los próximos minutos de un tema que creo que está en la agenda de todos los peruanos. Bienvenido, Víctor, a Ánfora 2021. Muchas gracias por la invitación. Sí, esta precisión de experto en solución, eso creo que había que hacerlo de todas maneras. ¿Alguna anécdota sobre ese tema antes de empezar con las preguntas ya de rigor, Víctor? No es ni conflicto ni solución, porque los conflictos no se solucionan, sino simplemente se gestionan, se prevén, se gestionan, porque nuevamente vuelven a aparecer, ¿no? Pero quizás la denominación más exacta es manejo y prevención, ¿no?, de conflictos. Cierto. Además, no se si se solucionarían definitivamente, ya no habría labor del experto, del sociólogo Víctor, además, ¿no? Exacto, ya no habría trabajo para nosotros. No habría trabajo. Vamos con Miguel Ángel, que ingrese a la conversa para empezar el tema importante que tenemos en agenda y que tiene que ver con la tranquilidad de nuestro país. Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Víctor? Justo buenas tardes. Estaba leyendo. Bien. ¿Qué tal? Estaba leyendo este artículo, Esperar sin esperanza, sobre la posibilidad de reconciliación, que creo que es un tema clave en este tiempo, ahora que hemos llegado a una situación de polarización y de conflictos sociales que todavía, digamos, están en un proceso de ascenso, y que esperemos que no llegue a estallar, por ejemplo, con esta suerte que se está previendo, hablando de prevención, de que no ocurra en las calles este enfrentamiento entre los grupos que se han formado, los respectivos, en torno a Keiko Sofía Fujimori, y el grupo de personas que han venido desde las serranías, y algunos de ellos, muchos de ellos ronderos, que se encuentran aquí en Lima, también defendiendo a su manera, con sus manifestaciones culturales, en defensa del voto a favor de Pedro Castillo. ¿Cuál es tu explicación que das a este tema de esta acción política? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para resolverlo, Víctor, desde tu punto de vista? Bueno, la situación es de una gran tensión política, ¿no?, y social, y es obvio que esto se debe al hecho de que una de las fuerzas, en caso particular de la señora Keiko y de Fuerza Popular, de no aceptar el resultado de las ánforas y de considerar que, como yo lo han venido manifestando, que le han cometido un fraude descomunal, y para el cual están moviendo todos los mecanismos legales e ilegales para desconocer un triunfo. Entonces ese hecho ha generado una reacción que ya lo estamos viendo en las calles, ¿no? Poblaciones que sienten que le quieren robar también un triunfo obtenido en las urnas, y no hay mejor forma de manifestar esa indignación que viniendo desde las regiones, particularmente desde Cajamarca, desde Junín, para venir a defender su voto. Entonces, en este clima de tensión es bastante difícil llegar a una suerte de apaciguamiento. La única forma de hacerlo, creo, es mostrando los resultados, ¿no?, culminando el proceso y declarando ya ganador a quien ha ganado en las urnas. Entonces, esa es la única salida, porque lo otro, los llamados de paz, de tranquilidad, van a persistir, y a mí lo que más temor me produce es la acción descabellada que puede cometer uno u otro grupo de personas de ambos bandos, ¿no?,
que puede fácilmente, en el nivel de tensión en que están, terminar en trifulcas con víctimas que lamentar. Ya que víctimas que de hecho son lamentables, el quebrantamiento de la institucionalidad democrática, a partir del llamado que inclusive han hecho algunos ex oficiales altos mandos de las Fuerzas Armadas, encabezado por el almirante Jorge Montoya. Es que evidentemente existe esa posibilidad del quebrantamiento de la democracia. Bueno, lamentablemente no se ha escuchado bien tu última intervención, no sé si lo puedes repetir. Si existe, ¿Aló? desde tu punto de vista, la posibilidad de un quebrantamiento de la institucionalidad democrática ante el llamado que están haciendo algunos altos ex oficiales de las Fuerzas Armadas. Mira, eso para mí es una bravuconada, ¿no? De personas que no tienen ningún mando en las Fuerzas Armadas. Es una bravuconada y es una criollada también, porque ya se ha descubierto que algunos de los que firman allí han fallecido y hay otros que han señalado que no han firmado nada, que simplemente han recogido la lista de la promoción y lo han colocado allí. Entonces es una bravuconada, es una criollada que forma parte de este intento de generar un malestar institucional en las Fuerzas Armadas y policiales, sumados a este malestar, a esta acción de generar disturbios en las calles y de arrinconar o querer intimidar a las autoridades electorales. Entonces yo no le veo mayor perspectiva a eso. Entonces, creo que lo más sano en este caso es ponerlos en su sitio. Son personas, son ciudadanos que están cometiendo un delito y por lo tanto al cometer un delito creo que la Fiscalía debe intervenir para poder encauzar estas demandas, estas acciones de judicialización de estos tipos que están llamando a una asonada, llamando a una insurrección prácticamente, de darle un golpe no solamente para impedir a Castillo, sino darle un golpe al gobierno de Sagasti, darle un golpe al jurado electoral. Entonces, ese es un llamado a la sedición, debe ser inmediatamente puesto en denuncia por la Fiscalía y judicializados, ¿no? El hecho de que haya altos mandos militares en retiro muestra que no han entendido nada estos señores en su paso por la institucionalidad del Estado en el Ejército, porque una de las condiciones o uno de los argumentos centrales de las institucionalidades militares es el respeto irrestricto a la constitucionalidad y a las leyes. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. No hay que asustarse. Son bravucones, son criolladas. Entonces, la Fiscalía debe intervenir para ponerlos en su sitio. Víctor, hay otro tema que efectivamente de cara al cambio de julio y de ahí en adelante, ¿cuál es el escenario que debe venir? Porque en este artículo que has escrito, tú mismo te preguntas, ¿hay lugar del proceso electoral? Y planteas tú que no lo crees. Entonces, ¿el Perú, crees tú que no está en estas circunstancias apto para una reconciliación entre todos los actores políticos? Yo creo que no, porque ya lo ves la actuación de los que han perdido, ¿no? Están apelando a todos los actos legales o ilegales antes del 28 de julio y post 28 de julio. Ya le hemos escuchado al almirante Montoya y al otro militar Cueto diciendo de que no van a permitir ni van a tolerar sentarse al lado de lo que ellos llaman comunistas, ¿no? A pesar de que son tan iguales parlamentarios como ellos. Entonces, ya hemos visto también la declaración que ha hecho la señora Keiko y que le han robado a las elecciones, y hemos visto su conducta en el año 2016, cuando consideró también que le habían robado las elecciones e hizo todo lo imposible, o posible y lo imposible, para generar el caos y el desgobierno en la gestión de Kuczynski. Entonces,
esa misma práctica la van a continuar y por eso creo que en esas condiciones pedir una reconciliación, ellos no lo han pedido, tampoco lo van a dar. Adelante, Néstor. Sí. Víctor, yo quería ir al tema internacional. La imagen del país evidentemente pues está en la atención y nosotros justo estamos en enlace con Voces Migrantes Televisión, que tiene su sede en Italia y que se irradia a varios países que tienen televisión virtual. Y iba a la imagen del país, pero no necesariamente por estas acciones, sino por lo que puede ocurrir en el tema de inversiones, en el tema digamos, económico, que es preocupante también que puede estar ocurriendo. ¿Cuál es la interpretación y la visión que tienes sobre este tema, Víctor? Bueno, vamos por partes, ¿no? Porque lo primero de esto es que ha aparecido un ex gobernante colombiano, Pastrana, liderando una suerte de 21 exmandatarios, haciendo peticiones que son francamente intromisiones en decisiones internas de un país, ¿no? Y esto debería ser intolerable. Eso no se debería tolerar. El señor Pastrana tiene que rendir cuentas a la justicia de su país. Él recibió financiamiento del narcotráfico y de los carteles cuando fue candidato presidencial. Incluso una de sus parlamentarias recibió dinero de los carteles. Él lo ha defendido hasta el final. La señora fue a la cárcel, pagó por él. Y como una persona vinculada a los cárteles del narcotráfico nos viene a mencionar acá como lo que debemos hacer. Peor aún, estuvo vinculado a los paramilitares de Colombia. Entonces, un personaje de esa calaña, ¿no?, que venga a mostrarnos, a querernos demostrar lo que es democracia, eso es vergonzante. Por tal razón creo que la suma de personajes que se han sumado allí para querer demostrar con una presión internacional que el país esté en una situación de crisis, no va a tener, creo, ningún efecto, porque el resto de países están esperando la legalidad de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no le veo en el ámbito internacional que se pueda generar una situación de observación a lo que está pasando en el país, porque todos son respetuosos de las decisiones que tomen las instituciones del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, es bien difícil que las empresas que ya tienen inversiones en el país, que ya tienen en marcha operaciones, no solamente en los proyectos mineros, sino en otro tipo de operaciones financieras e industriales, quieran irse cuando en realidad lo que se les está planteando, según dice el nuevo protagonista del gobierno de Castillo, el nuevo probable ministro de Economía, sentémonos a dialogar. Entonces, no creo ellos que se aventuren a una acción de boicot de esta naturaleza. Y tampoco creo que ni el gobierno de Estados Unidos o de la Unión Europea se presten a tipos de boicot. Creo que hay que esperar con tranquilidad, nada más. Y a ese señor Pastrana, vinculado al narcotráfico y a los paramilitares, hay que ponerlos en su sitio, que rinda cuentas en su país de lo que ha pasado en su país y de las responsabilidades que ha tenido con las acciones de los paramilitares en su país. En este tema internacional, también el comentario, Víctor, con respecto a la carta que envió el presidente Biden hace casi 2 semanas al gobierno peruano de Francisco Sagasti, pidiendo que se respete escrupulosamente los resultados electorales. Eso creo que abunda en el comentario tuyo con respecto a este tema de las inversiones, porque estamos hablando del presidente de Estados Unidos, pero también en la Unión Europea hay una tendencia igual. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Que el Jurado Nacional de Elecciones dé lo más rápido posible el resultado final oficial para que corte, pero ¿cómo en la interna, cómo hacer para lograr
curar heridas, curar enfrentamientos, qué hacer para que la gobernabilidad sea posible, Víctor, en un escenario como el que va a recibir Pedro Castillo, todo hace suponer que va a ser el próximo presidente. ¿Cuáles son las recomendaciones, cuáles son las acciones que debería atenderse en ese escenario del Ejecutivo con un primer gabinete y en el escenario del Legislativo en la que también hay problemas y tiene que buscarse consensos? Bueno, lo primero es que hay que esperar los resultados con tranquilidad. Y creo que por lo menos los que defienden o los que apoyan a Pedro Castillo deberían tener la tranquilidad del caso como para evitar enfrentamientos que pueda manchar el proceso, ¿no? Hay que esperar los resultados con tranquilidad y hay que respetar, ¿no?, los procedimientos establecidos. Una vez dado el resultado, vienen dos fases. La primera fase es la preparación de la transferencia de funciones de los ministerios al nuevo equipo gobernante. Y en ese proceso de transferencia, creo que lo más responsable y viable es que se haga una relación bastante certera de condiciones en que Pedro Castillo recibe el país, sobre todo la administración del país, y con la lista de los recursos, de los proyectos y del presupuesto que va a conducir, que va a manejar a partir de agosto. Entonces, esa primera fase, que es muy importante, es la recepción de parte del nuevo equipo de Pedro Castillo, de las condiciones en que está el país, de las prioridades de acciones, de los proyectos principales que se tienen que ejecutar, y además de ello, creo que debería trabajar ya el paquete de reformas que propone el 28 de julio. Entonces, hay que esperar que el nuevo equipo de gobierno, en efecto, prepare cuáles son las reformas que propone. El mensaje que va a dar el 28 de julio no es solamente un mensaje al Congreso, sino al país. Entonces, ahí obviamente se va a ver con mucha más claridad qué cosa va a hacer el presidente electo, ya el nuevo gobernante. Mientras tanto, es pura especulación lo que se tiene que hacer, que es lo que se viene haciendo, ¿no? Ahora, la siguiente fase, que es post 28 de julio, en efecto, creo que Pedro Castillo tiene que construir una alianza de gobierno, y las alianzas de gobierno van más allá de Perú Libre o de los que actualmente están cerca de Pedro Castillo. Una alianza de gobierno de pronto va a involucrar negociaciones, acuerdos con bancadas en el Congreso. Eso se ha venido haciendo en las últimas gestiones de gobierno. Es decir, gana Toledo o gana Alan García o gana Ollanta. Es obvio que o PPK tuvieron que hacer concesiones a bancadas parlamentarias e incluso ministros salen de algunas bancadas, ¿no? Eso va a ser, creo, obligatorio en el manejo que tiene que hacer Pedro Castillo una vez que se instala en el gobierno. Y para eso es obvio que sus bancadas, o las bancadas que lo van a apoyar, tienen que garantizar primero que le dé la confianza al gabinete que va a proponer y luego echar a andar ya las medidas económicas. Eso es lo que hay que hacer. Creo que ese es el camino institucional para poder recobrar la tranquilidad en la gestión pública. Ahora, las heridas van a estar abiertas y es obvio que quienes han quedado derrotados van a buscar todo lo posible para que este proceso se enturbie o se distorsione. Correcto, situación difícil sobre todo el primer gabinete. Miguel Ángel, algo en agenda. Sí, solamente para preguntarte, Víctor, ya finalmente, ¿cuál es el panorama real que tú estás observando de aquí al 28 de julio frente a esta ola, digamos, de llamados a liquidar la segunda vuelta electoral, por decirlo un término, y que se vuelva a convocar justamente esta segunda vuelta electoral ante este sustento que está dando la gente de Fuerza Popular de anular esta segunda etapa del proceso electoral de las elecciones generales 2021? ¿Tú crees que se llegue a ese tipo de extremo?
Yo creo que no, uno por varias razones, ¿no? Una primera de ellas es que este comunicado firmado por una lista de militares retirados a la sedición y prácticamente están presionando para que el comando conjunto de un golpe militar sería ampliamente desacreditado porque sería un golpe al gobierno de Sagasti e internacionalmente esto sería motivo de una grave sanción, no solamente a los golpistas, sino a todos los que lo sostienen, ¿no? Pedir un golpe a Sagasti con el pretexto de anular las elecciones no va a ser tolerado por la comunidad internacional, ni creo por la sociedad peruana. Eso para empezar. A continuar, estos pedidos que vienen haciendo Lourdes Flores y los abogados del PPC de anular las elecciones no tienen ninguna fundamentación porque ya se ha demostrado a la sociedad que la única razón o condición para anular un proceso electoral no lo cumplen estas demandas de revisión de votos, ni esta demanda de auditoría de las actas, ni esta demanda de la entrega de la relación de votantes o del padrón electoral. Eso es fuera de todo procedimiento. Entonces creo que hay que esperar que simplemente el procedimiento electoral continúe, que el Jurado Nacional concluya y nada más. Lo otro, la movilización que viene haciendo las bases que apoyan a Keiko Fujimori, espero que tienen derecho a protestar, eso hay que aceptarlo, toda persona tiene derecho a la protesta, pero si llegan a actos de sedición, es obvio que hay que aplicar los instrumentos de la ley para controlar este tipo de disturbios. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por